Hay noches que uno no olvida, no porque sean perfectas, no porque sucedan cosas extraordinarias, sino porque algo en el aire de esa noche es diferente. Algo que no se puede explicar bien con palabras, pero que el cuerpo siente antes de que la mente lo entienda. Como si el mundo estuviera a punto de girar un poco, de moverse apenas unos grados, suficiente para que todo lo que estaba en un lugar terminara en otro. Esa noche de jueves, Rodrigo Castellanos Ibarra manejó de regreso a su casa sin avisar. No era su costumbre. Generalmente llamaba o mandaba un mensaje a su asistente para que coordinara con el personal de la casa. Rodrigo Castellanos era un hombre de estructura, de agenda, de protocolos que existían precisamente para que nada lo sorprendiera, porque las sorpresas en su experiencia raramente eran buenas. Pero esa noche había salido de su última reunión con una sensación extraña. Un cansancio que no era del cuerpo sino de algo más adentro. Un hastío de los trajes y las juntas y las manos que se estrechan y las sonrisas que no llegan a los ojos. Un hastío de su propia vida tal como estaba construida. Y en lugar de ir al restaurante donde tenía reservación, en lugar de cenar solo en una mesa perfectamente puesta con una copa de vino que costaría más de lo que muchas familias gastaban en una semana de comida, giró el volante y tomó la carretera hacia las afueras de la ciudad. Hacia la hacienda. La hacienda San Isidro llevaba en la familia Castellanos 3 generaciones. No era su residencia principal, esa estaba en la ciudad, en un penthouse del 15º piso con vista panorámica y silencio artificial. La hacienda era otra cosa. Era el lugar donde había pasado los veranos de niño, donde su abuelo le había enseñado a montar, donde su madre hacía la mejor sopa de lima del mundo los domingos por la mañana. Ahora la hacienda era administrada por don Fortino, un hombre de 60 y tantos años que llevaba toda su vida al servicio de la familia, y su esposa Carmen. Y desde hacía 8 meses, según le había informado don Fortino en su último reporte mensual, también había una cocinera nueva. Una joven que don Fortino había contratado cuando la anterior se fue a vivir con su hija al norte. Rodrigo no le había prestado mayor atención a ese detalle. Era la clase de decisiones que delegaba sin pensar demasiado. Llegó a la hacienda a las 8:40 de la noche. El portón principal estaba cerrado pero no con llave, como siempre. Rodrigo lo abrió él mismo. Dejó el auto en la entrada y caminó hacia la casa principal sin hacer ruido. No porque quisiera sorprender a nadie, sino porque en ese momento lo que más quería era existir sin que nadie lo notara por unos minutos. Sin que nadie lo llamara señor Castellanos, ni le pidiera instrucciones, ni pusiera esa cara de atención que la gente ponía cuando él entraba a un lugar. Solo quería entrar a su casa como una persona normal. Fue rodeando hacia la parte trasera, por el camino de piedra que bordeaba el jardín, el mismo que había recorrido 1000 veces de niño corriendo descalzo, y fue entonces cuando lo golpeó. El olor, un olor que lo detuvo en seco. Caldo, hierbas, algo asado, tortillas recién hechas. El olor más exacto, más preciso, más dolorosamente idéntico al olor de los domingos de su infancia que había experimentado en 20 años. Se quedó parado en el camino de piedra como un idiota, con el saco del traje colgando del brazo y la corbata aflojada, simplemente respirando. Siguió el olor. La cocina de la hacienda era una cocina antigua, de las de antes, con techo alto y paredes de adobe y una estufa de leña que todavía funcionaba junto a la estufa de gas moderna que habían instalado hace años. Tenía una ventana grande que daba al jardín trasero, y por esa ventana, esa noche, salía luz amarilla y ese olor que Rodrigo no había olido en 2 décadas. Se acercó a la ventana sin pensar, y miró adentro. Lo que vio lo dejó quieto. Una joven. No tendría más de 28 años. Delgada, cabello negro recogido en un chongo descuidado del que escapaban mechones por todos lados, mandil de cocina atado a la cintura. Se movía por esa cocina con una naturalidad absoluta,
como si fuera una extensión de ella misma. Revolvía una olla grande, probaba con la cuchara, fruncía el ceño, agregaba algo, volvía a probar. Luego se movía a la estufa de leña donde había un comal con tortillas que volteaba con las manos desnudas, con esa rapidez que solo tiene quien ha hecho eso mismo miles de veces. Pero no era solo eso. Era que cantaba, en voz baja, casi para ella misma, una canción que Rodrigo no reconoció completamente pero que tenía el ritmo suave de algo antiguo. Algo de esas canciones que las abuelas cantaban mientras cocinaban y que uno aprende sin querer de tanto escucharlas. No cantaba bien ni mal. Cantaba como la gente canta cuando cree que nadie la escucha, con toda la libertad del mundo. Y había algo en esa imagen, en esa joven sola en esa cocina antigua cantando bajito mientras hacía tortillas a las 9 de la noche. Algo tan completamente ajeno a todo lo que Rodrigo había visto y vivido en los últimos años. Algo tan honesto y tan sin pretensiones, que él se quedó parado en ese jardín oscuro sin poder moverse. No supo cuánto tiempo estuvo ahí. Fue ella quien lo descubrió. Levantó la vista hacia la ventana, quizás porque notó una sombra, quizás porque ese instinto de quien ha aprendido a estar alerta le avisó que algo había cambiado afuera, y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo a través del cristal. Dio un paso atrás. La cuchara cayó al piso. Rodrigo reaccionó. Levantó las manos en un gesto que esperaba que comunicara que no era una amenaza, aunque era completamente consciente de que un hombre parado en la oscuridad mirando por una ventana tenía pocas maneras de no parecer amenazante. Rodeó rápido hacia la puerta trasera de la cocina. Ella ya la había abierto cuando llegó. Parada en el marco, con una expresión que mezclaba susto con algo más parecido a la determinación. No se había escondido. No había corrido. Se había parado en esa puerta y lo estaba mirando de frente. ¿Quién es usted?, preguntó directo. Rodrigo Castellanos, dijo él. Esta es mi hacienda. Ella lo miró de arriba abajo. El traje, la corbata aflojada, el auto que se veía en la entrada. Algo en su expresión cambió. No se relajó exactamente, pero se reorganizó. No avisó que venía, dijo. No, no avisé. Don Fortino no está. Fue al pueblo con Carmen. Regresan mañana. Lo sé. No lo sabía, pero no importaba. ¿Tú eres la cocinera nueva? Llevo 8 meses. Ya no soy tan nueva. Rodrigo la miró. Había algo en la manera en que respondía. Sin nerviosismo excesivo, sin esa actitud de quien se siente en falta por no haber anticipado su llegada. Directa, con una seguridad tranquila que no era irrespetuosa pero tampoco era sumisa. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Marisol, dijo ella. Marisol Fuentes. ¿Qué estás cocinando, Marisol? Ella lo miró un momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era genuina o era solo una manera de llenar el silencio. Caldo tlalpeño, dijo. Y frijoles negros con epazote. Iba a cenar yo sola, pero hay suficiente para 2 si quiere. Rodrigo parpadeó. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido comida con esa naturalidad. Sin el protocolo. Sin el «le preparo algo». ¿Señor? De su asistente. Sin la carta del restaurante. Solo, hay suficiente para 2. ¿Quiere? Sí quiero, dijo. La cocina era exactamente como la recordaba. Rodrigo se sentó en la silla de madera junto a la mesa larga, la misma mesa donde de niño hacía la tarea mientras su abuela cocinaba, y miró el espacio con esa sensación extraña de los lugares que uno lleva mucho tiempo sin visitar y que de alguna manera se las arreglan para seguir siendo exactamente como los dejaste en la memoria. Marisol no le preguntó si quería que pusieran la mesa del comedor. No le ofreció llevar la cena a otra parte. Simplemente puso 2 tazones en la mesa de la cocina, 2 tortillas en un trapo para mantenerlas calientes, y sirvió. Rodrigo miró el tazón. El caldo era oscuro,
con trozos de pollo deshebrado, chipotle, ejotes, zanahoria, epazote flotando en la superficie. Exactamente como lo hacía su abuela. Exactamente. Tomó la cuchara, probó, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no cerrar los ojos. Era el sabor más preciso, más exacto, más devastadoramente idéntico al recuerdo que creía que solo existía en su memoria. ¿Dónde aprendiste a hacer esto?, preguntó. Marisol estaba sentada al otro lado de la mesa, comiendo con calma. Mi abuela, dijo. En Oaxaca. Ella decía que el caldo tlalpeño había que hacerlo con leña, que el gas no le daba el mismo sabor. Tu abuela tenía razón. Marisol lo miró. ¿Lo conocía? Mi abuela lo hacía igual. Una pausa. No había vuelto a probarlo así desde que ella murió. Marisol no dijo lo siento ni puso esa cara. Solo asintió despacio, como alguien que entiende el peso de esa frase sin necesidad de explicaciones. Comieron en silencio por un momento. Era un silencio extraño para Rodrigo. Estaba acostumbrado a los silencios incómodos de las reuniones donde nadie quiere decir lo que piensa, o a los silencios vacíos de su penthouse donde el único sonido era el de la ciudad afuera. Este era diferente. Era el silencio de una cocina con olor a leña y comida y algo que no tenía nombre exacto pero que se sentía como pertenencia. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando?, preguntó. Desde los 9 años, dijo Marisol. ¿Tan chica? Mi mamá trabajaba todo el día. Alguien tenía que hacerlo. Lo dijo sin queja, como un dato, como quien cuenta el color del cielo. Rodrigo la miró. Tenía una mancha pequeña de caldo en la manga del mandil. Un mechón de cabello pegado a la mejilla. Las manos, cuando las veía sobre la mesa, eran las manos de alguien que trabaja de verdad, no las manos cuidadas y perfectas de la gente de su mundo. Y había algo en ella, algo que él no lograba definir bien todavía, que hacía que fuera difícil apartar la vista. No era solo que fuera guapa, aunque lo era, con esa belleza que no necesita ningún esfuerzo para estar ahí. Era algo en la manera de ser. Una solidez. Como un árbol que ha crecido en tierra difícil y por eso tiene raíces más profundas que los que crecieron en tierra fácil. ¿De dónde eres?, preguntó. De un pueblo cerca de Tlacolula. No lo va a conocer. ¿Y cómo llegaste aquí? Una pausa. Marisol terminó su tortilla antes de responder. Siguiendo el trabajo, dijo. Como la mayoría. Rodrigo esperó, con la esperanza de que dijera más. Pero ella no dijo más. Tomó su tazón, lo llevó al fregadero, y empezó a lavar. Déjalo, dijo Rodrigo. Ella lo miró. Es mi trabajo. Ya terminó tu horario. El trabajo no tiene horario cuando hay que hacerlo. Rodrigo la observó lavar el tazón con esa misma eficiencia tranquila con que había cocinado. Sin prisa pero sin perder tiempo. Marisol, dijo. Ella no se volvió. ¿Por qué no pusiste la música más fuerte si creías que estaba sola? Ella se detuvo un segundo. Luego siguió lavando. Porque siempre puede haber alguien escuchando, dijo. Aunque uno crea que está solo. Rodrigo procesó eso. ¿Eso es un principio de vida o solo precaución? Ella apagó el agua. Secó sus manos. Se volvió a mirarlo. Las dos cosas, dijo. Y por primera vez desde que se habían sentado a cenar, algo parecido a una sonrisa cruzó su cara. Apenas, como el sol saliendo un segundo entre las nubes. Rodrigo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Curiosidad real. No la curiosidad superficial de las conversaciones de negocios donde uno pregunta para obtener información útil. La otra curiosidad. La de querer saber más de alguien porque ese alguien tiene algo adentro que uno todavía no ha visto completo y que de alguna manera importa. Don Fortino llegó a la mañana siguiente con la cara de quien no esperaba encontrar el auto del patrón estacionado en la entrada.
Rodrigo estaba en el corredor tomando café cuando lo vio llegar. El hombre casi se tropieza. Don Rodrigo, dijo con esa mezcla de sorpresa y culpa de quien siente que debería haber estado. No sabía que venía. Si me hubiera avisado. Por eso no avisé, dijo Rodrigo. Para venir sin que nadie se pusiera a preparar nada. Don Fortino lo miró sin entender del todo. ¿Estuvo bien la noche? ¿Necesitó algo? Cené bien, dijo Rodrigo. Muy bien. Don Fortino siguió sin entender. Rodrigo dejó que así fuera. Esa mañana, mientras don Fortino revisaba los pendientes del rancho y Carmen se afanaba en la casa, Rodrigo caminó por los terrenos de la hacienda como no lo hacía en años. Los potreros, el granero viejo, el huerto que su abuela había plantado y que alguien seguía cuidando. El aguacate enorme junto al muro sur que tenía grabadas iniciales que él mismo había hecho de niño con una navaja que le había prestado su abuelo. Regresó a la cocina a las 11 de la mañana. Marisol estaba ahí, preparando el almuerzo. Sola, porque Carmen ese día tenía otras cosas que atender. No levantó la vista cuando él entró. ¿Qué hay?, preguntó Rodrigo. Enfrijoladas, dijo ella. Y nopales con huevos si quiere algo más ligero. Las dos cosas. Ella asintió. Siguió trabajando. Rodrigo se sentó en la misma silla de la noche anterior. Y se quedó ahí, mirando trabajar a Marisol, con el café de la mañana en la mano, sin decir nada por un buen rato. Había algo profundamente tranquilo en eso. En estar en ese lugar, en esa cocina, sin que nadie le pidiera nada, sin que nadie esperara nada de él más que comer lo que se estaba preparando. ¿Qué miras?, preguntó Marisol sin voltear. Nada, dijo Rodrigo. La gente que dice que mira nada siempre está mirando algo. ¿Eso también es un principio de vida? Ella lo miró por encima del hombro con esa expresión. La que él ya estaba aprendiendo a leer. La que mezclaba algo serio con algo que estaba a punto de ser una sonrisa, pero que ella controlaba con una disciplina que le daba curiosidad. ¿Por cuánto tiempo va a quedarse?, preguntó. No sé, dijo Rodrigo. Y fue la respuesta más honesta que había dado en mucho tiempo. Marisol asintió y volvió a sus nopales. La hacienda lo agradece, dijo en voz baja. Las casas también necesitan que las habiten de vez en cuando. Rodrigo la miró. ¿Las casas o las personas que viven en ellas? Ella no respondió, pero él vio que algo en sus hombros cambió ligeramente. Como cuando alguien recibe una pregunta que toca algo verdadero y el cuerpo lo registra antes de que la mente decida qué hacer con ello. Se quedó 4 días. No lo planeó. Solo fue pasando. Un día más, y otro, y otro. Canceló 2 reuniones que su asistente reprogramó con la expresión muda de quien no entiende pero no pregunta. En esos 4 días pasaron cosas pequeñas. Pasó que el segundo día, mientras Rodrigo intentaba recordar cómo había que darle mantenimiento a la noria del huerto y fracasaba claramente, Marisol pasó con un cubo de agua, lo observó un momento y dijo, la válvula está al revés y tenía razón. Pasó que el tercer día llovió desde el mediodía y los dos terminaron atorados en la cocina por la tormenta, ella preparando tamales para la semana y él sin nada que hacer, y ella lo puso a extender la masa en las hojas de maíz porque las manos ociosas en mi cocina no existen, y Rodrigo Castellanos, que dirigía una empresa de 500 empleados, pasó 2 horas aprendiendo a hacer tamales y fallando de maneras que hicieron que Marisol tuviera que morderse el labio para no reírse. Pero se rió. Una vez, cuando él puso la masa tan gruesa que la hoja de maíz no cerraba de ninguna manera posible. Una risa corta, genuina, que llegó antes de que ella pudiera detenerla. Y Rodrigo pensó que era el sonido más bonito que había escuchado en mucho tiempo. Pasó que el 4.º día, muy temprano, antes del amanecer, Rodrigo bajó a la cocina y encontró a Marisol ahí ya, sentada a la mesa con un cuaderno abierto frente a ella y una taza de té, escribiendo algo con una concentración total.
Levantó la vista cuando él entró, y por primera vez desde que lo conocía, él la vio vulnerable. Solo un segundo. Solo ese primer segundo antes de que reorganizara la expresión. Cerró el cuaderno. ¿Qué escribías?, preguntó él. Cosas. ¿Qué tipo de cosas? Ella lo miró. Recetas, dijo. Pero él no le creyó. No completamente. Porque las recetas no hacen que la gente ponga esa cara. Esa cara de alguien que acaba de guardar algo de sí mismo antes de que alguien más lo vea. Fue al café. Sirvió 2 tazas. Puso una frente a ella sin preguntar. Se sentó. Marisol, dijo. ¿Qué? ¿Estás bien aquí? Ella frunció el ceño, como si la pregunta fuera inesperada. Tengo trabajo, techo y comida, dijo. Eso no es lo que pregunté. Ella lo miró durante un momento, y Rodrigo vio algo cruzar por su cara. Algo que ella no planeó dejar pasar pero que pasó de todas formas. Algo que se parecía mucho a la respuesta real a esa pregunta. ¿Por qué le importa?, dijo en voz baja, sin agresividad, con genuina curiosidad. Porque llevas 8 meses sola en esta hacienda cocinando para gente que casi nunca viene, dijo Rodrigo. Porque eres demasiado joven para vivir tan adentro de ti misma. Y porque ayer, cuando creías que no había nadie, te quedaste parada 20 minutos en el huerto mirando el horizonte con una cara que yo conozco muy bien. Marisol lo miró fijo. ¿Cuál cara? La de alguien que está calculando si vale la pena seguir esperando algo. El silencio que siguió fue el más largo de los 4 días. Afuera, el cielo empezaba a cambiar de color. El amanecer llegaba despacio, tiñendo de naranja y rosa las nubes bajas sobre los cerros. Marisol miró su taza de té, y cuando habló, su voz era diferente a todas las anteriores. Más baja, más adentro. Vine aquí huyendo, dijo. Rodrigo no se movió. No dijo nada. Dejó que el espacio estuviera ahí para que ella llenara con lo que quisiera o no llenara con nada si así lo decidía. De mi pueblo. De una situación que se puso fea. Una pausa. De una persona. ¿Estás segura aquí? Sí. Nadie sabe dónde estoy. Una pausa más larga. Eso es lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Rodrigo lo entendió. Ser invisible te protege. Pero la invisibilidad tiene un costo. El costo de que nadie te ve aunque quiera ser vista. El costo de existir en los márgenes de la vida de otros, cocinando para ellos, cuidando sus espacios, sin que nadie se pregunte qué pasa dentro de ti cuando se van. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó. ¿Así cómo? Escondiéndote. Marisol levantó los ojos. Y en esa mirada que él sostuvo sin apartar los suyos, había algo que llevaba mucho tiempo sin salir. Algo que finalmente, en esa cocina a las 6 de la mañana con 2 tazas de café entre ellos y el amanecer entrando por la ventana, encontró el espacio suficiente para asomarse. 2 años, dijo. Rodrigo asintió despacio. Y entonces dijo algo que ninguno de los dos esperaba que dijera. Yo también. Marisol lo miró sorprendida. ¿Usted? La forma cambia, dijo él. Yo me escondo en la agenda, en los vuelos, en las reuniones. Tú en las cocinas y los pueblos donde nadie te conoce. Pero es lo mismo. Una pausa. Los dos llevamos demasiado tiempo viviendo de manera que nadie pueda alcanzarnos. Marisol lo miró durante un momento largo. Y esa vez, la sonrisa que cruzó su cara no fue la de antes. No fue la breve y controlada. Fue algo diferente. Más lenta. Más adentro. La sonrisa de alguien que acaba de escuchar algo verdadero y que todavía no sabe exactamente qué hacer con ello, pero que lo está recibiendo. Afuera, el sol terminó de salir sobre los cerros. La cocina se llenó de luz. Y los dos se quedaron ahí, con sus tazas de café, en ese amanecer que ninguno había planeado compartir,
sintiendo que algo había cambiado en el aire de esa mañana. Algo pequeño todavía, algo frágil, pero real, como la primera llama de un fuego que apenas empieza y que, si nadie lo apaga, tiene todo para durar. Rodrigo se quedó un quinto día, y un sexto. No lo anunció, no lo explicó. Simplemente cada mañana que amanecía en esa hacienda, en la habitación que había sido la de su abuelo, con las vigas de madera en el techo y el olor a tierra húmeda entrando por la ventana, había una razón para no irse todavía. Una razón que él mismo no se atrevía a examinar demasiado de cerca, porque cuando uno empieza a examinar las razones para quedarse en algún lugar, inevitablemente tiene que preguntarse qué dice eso sobre todos los lugares de los que ha estado huyendo. Don Fortino notó algo. Era un hombre demasiado observador para no notarlo. Pero don Fortino llevaba 40 años trabajando para la familia Castellanos y había aprendido que hay cosas que se ven y no se comentan. Así que se limitaba a asegurarse de que el café estuviera listo por las mañanas y de que los caballos estuvieran listos por si el patrón quería salir a cabalgar, y no decía nada más. Carmen sí decía algo. Carmen siempre decía algo, pero lo decía en voz baja, en la cocina, cuando creía que nadie escuchaba, a su esposo, y lo que decía era simplemente: algo le pasó a ese muchacho. Algo bueno, creo. Hace años que no lo veía así. Rodrigo no escuchó eso, pero si lo hubiera escuchado, no habría podido negarlo. La mañana del sexto día, Rodrigo encontró a Marisol en el huerto. No cocinando, no trabajando, simplemente ahí, de pie entre las plantas de tomate y las hierbas de olor, con las manos metidas en la tierra, trasplantando unas matas de albahaca con una concentración absoluta. Tenía tierra en la mejilla y no lo sabía. El cabello recogido hacia arriba con un lápiz. De todos los objetos posibles, un lápiz. Rodrigo se detuvo a unos metros. La observó sin que ella lo notara. Y pensó en lo que ella le había dicho 2 días antes. 2 años escondiéndose. 2 años de cocinas y pueblos donde nadie la conocía. 2 años de ser invisible por elección, porque la visibilidad había resultado peligrosa. Pensó en la persona de la que había huido. No le había preguntado más. Había sentido, con ese instinto que a veces funciona mejor que la lógica, que preguntar más en ese momento habría sido demasiado. Que había cosas que necesitaban su tiempo para salir, y que empujar no era la manera. Pero lo pensaba. Y había algo en ese pensamiento que se parecía mucho a la rabia. Una rabia tranquila, sin drama, de las que se instalan en algún lugar del pecho y no hacen ruido pero tampoco se van. Hay tierra en su cara, dijo él. Marisol levantó la vista. Se limpió la mejilla con el dorso de la mano, lo cual solo transfirió más tierra de la que había. Gracias, dijo seca. Ya me la quitó. No exactamente. Ella se miró las manos. Entendió. Y con esa calma suya que Rodrigo ya reconocía como una de sus características más definitorias, sacó un trapo del bolsillo del mandil y se limpió bien. ¿Qué hace aquí parado mirando?, preguntó sin levantar la vista, volviendo a sus matas de albahaca. Me gusta el huerto. Lleva 6 días en la hacienda y es la primera vez que viene al huerto. Entonces ya era hora. Ella no respondió. Siguió trabajando. Rodrigo se acercó. Se agachó junto a ella. Miró las matas. ¿Qué necesitan? Marisol lo miró de reojo, con esa expresión de evaluación silenciosa. ¿Sabe plantar? No. Entonces observe. Rodrigo observó. Ella trabajaba con las manos directamente en la tierra, con movimientos precisos y suaves. Hacía un hoyo del tamaño exacto, colocaba la planta, apretaba la tierra alrededor sin aplastarla, dejaba espacio suficiente para que respirara. Las plantas son como las personas, dijo Marisol mientras trabajaba, sin dirigirse a él exactamente, más como pensando en voz alta.
Si las aprietas demasiado no crecen. Si las dejas demasiado sueltas tampoco. Necesitan el espacio justo. Rodrigo la miró. ¿Eso también lo aprendió su abuela? Eso lo aprendí yo sola. Siguieron en silencio. Rodrigo eventualmente empezó a ayudar, siguiendo sus instrucciones, haciendo los hoyos mientras ella colocaba las plantas. No hablaron mucho, pero trabajaron juntos con una coordinación natural que ninguno de los dos comentó, porque comentarlo habría sido nombrarlo y nombrarlo habría cambiado algo de lo que era. Cuando terminaron, Marisol se sentó en la tierra con las rodillas dobladas y miró el huerto. Rodrigo se sentó a su lado. El sol de la mañana calentaba sin quemar todavía. Los pájaros hacían su ruido en los árboles. Olor a tierra mojada y albahaca fresca. Marisol, dijo Rodrigo. ¿Qué? Cuéntame de tu pueblo. Ella lo miró. ¿Para qué? Porque llevas 6 días escuchándome hablar de negocios por teléfono y de la hacienda y de mi abuelo. Y yo no sé nada de ti excepto que cocinas mejor que nadie que haya conocido en mi vida y que tienes una opinión sobre todo, aunque no siempre la digas en voz alta. Algo en la cara de Marisol se movió. ¿Cómo sabe que tengo opiniones que no digo? Por tu cara cuando no las dices. Ella bajó la vista. Y esta vez, sin poder evitarlo, se rió. Solo un poco. Pero fue una risa diferente a la de los tamales. Más suave. Más adentro. Mi pueblo se llama San Marcos Tlapazola, dijo al fin. Está en los valles centrales de Oaxaca. 4,000 personas, una iglesia del siglo XVII, un mercado los jueves, y el mejor mole negro del mundo que hace la señora Refugio en el callejón de la iglesia. ¿Lo extrañas? Una pausa. Extraño el olor, dijo. El olor de la tierra cuando llueve en julio. No hay nada igual en ningún otro lado. ¿Y la gente? Otra pausa. Más larga. A algunas personas sí, dijo. A mi abuela la extraño todos los días. Murió hace 3 años. Hizo una pausa. A las demás personas, es complicado. Rodrigo esperó. Cuando uno crece en un pueblo pequeño, continuó Marisol, mirando las plantas que acababan de sembrar. Todo el mundo sabe todo de todos. No hay privacidad. No hay manera de cometer un error sin que toda la comunidad lo conozca y lo juzgue y lo recuerde durante años. Una pausa. A veces eso protege. Otras veces aplasta. ¿A ti te aplastó? Marisol tardó en responder. Estuve a punto, dijo. Por eso me fui. Rodrigo la miraba. Ella seguía con los ojos en el huerto. Y él vio, en el perfil de su cara, en la manera en que apretaba ligeramente la mandíbula cuando hablaba de eso, el peso de algo que todavía cargaba. No roto, no vencido, pero cargado. La persona de la que huiste, dijo Rodrigo con cuidado, ¿todavía representa un peligro? Marisol se volvió a mirarlo. Fue una mirada directa, sin esquivar. No lo sé, dijo. Por eso me quedé lejos. Rodrigo asintió. No preguntó más, pero algo se tensó en él. Algo que no era solo curiosidad ni solo empatía. Era algo más personal. Algo que venía de ese lugar donde uno guarda las cosas que le importan antes de entender por qué le importan tanto. Esa tarde llegaron visitas inesperadas. Un auto negro se detuvo en la entrada de la hacienda pasadas las 4. 2 hombres. Rodrigo los conocía. Eran socios menores de un proyecto que él había puesto en pausa hacía meses. Un desarrollo de tierra en la región que tenía problemas legales que nadie había querido resolver limpiamente. Habían venido sin avisar. Con sonrisas. Rodrigo los recibió en el corredor. Don Fortino trajo café. Y los hombres, con esa manera característica de quienes vienen a pedir algo pero lo envuelven en capas de cortesía, empezaron a hablar del proyecto, de las oportunidades, de lo que se podía ganar si se movían rápido, si se dejaban de lado ciertos obstáculos legales.
Rodrigo los escuchó con la paciencia de quien ha aprendido que escuchar no significa estar de acuerdo. Desde la ventana de la cocina, Marisol los veía sin que ellos lo supieran. Escuchaba fragmentos. No todo, pero suficiente para entender el tono. El tipo de conversación donde alguien está siendo presionado a hacer algo que no quiere hacer, envuelto en lenguaje de oportunidad y urgencia. Conocía ese tono muy bien. Cuando los hombres se fueron, 40 minutos después, con menos sonrisas que cuando llegaron y sin haber obtenido lo que querían, Rodrigo entró a la cocina. Se sirvió agua del filtro. Se quedó parado junto a la ventana. ¿Quiénes eran?, preguntó Marisol sin rodeos. Gente de negocios. ¿Buenos negocios? Rodrigo la miró. No. ¿Los va a dejar entrar otra vez? No. Marisol asintió. Volvió a lo que estaba haciendo. Rodrigo la observó un momento. ¿Me escuchabas?, preguntó. La ventana estaba abierta, dijo ella sin voltear. No es lo mismo. Rodrigo casi sonrió. ¿Y qué opinas? Ya que la ventana estaba abierta. Marisol dejó lo que tenía en las manos. Se volvió. Lo miró con esa seriedad directa que era tan característica de ella. Opino que usted sabe perfectamente que lo que le proponían no está bien, dijo. Y que si estuviera en su ciudad rodeado de su gente, habría encontrado la manera de decirles que sí sin comprometerse del todo. Pero aquí, en esta hacienda, donde nadie lo está mirando, les dijo que no directamente. Rodrigo la miró fijo. ¿Cómo sabes que les dije que no? Porque salieron con prisa y sin café terminado. La gente que consigue lo que quiere no tiene prisa para irse. Silencio. Rodrigo la miró con esa expresión que ella le había visto pocas veces. No la del hombre de negocios. La otra. La del hombre que hay debajo del hombre de negocios, que a veces se asoma cuando baja la guardia. Eres demasiado observadora, dijo. Es lo que pasa cuando uno pasa mucho tiempo escuchando en lugar de hablando. ¿Y por qué escuchas en lugar de hablar? Marisol lo miró un momento. Porque aprendí que las palabras cuestan, dijo. Y que hay que gastarlas en lo que vale. Rodrigo procesó eso. ¿Y esta conversación vale?, preguntó. Marisol consideró la pregunta con una seriedad que en cualquier otra persona habría parecido exagerada, pero en ella era simplemente honesta. Sí, dijo al fin, y volvió a su trabajo. Rodrigo se quedó ahí parado un momento más, con el vaso de agua en la mano y algo en el pecho que se sentía diferente a lo que había sentido ahí el día anterior. Más lleno, más real. La séptima noche, no durmió bien. No era insomnio de preocupación. Era el otro insomnio. El de la cabeza que no se calla porque está procesando algo que todavía no tiene forma clara, pero que está tomando forma de todas maneras, quiera uno o no. Se levantó a las 2 de la mañana y fue a la cocina. La casa estaba en silencio. La luna entraba por la ventana grande y dibujaba rectángulos de luz en el piso de barro. Fue al fregadero. Se sirvió agua. Y entonces se escuchó algo. Venía del corredor lateral. Un sonido suave, difícil de identificar al principio. Se acercó despacio. Era Marisol. Estaba sentada en el suelo del corredor, con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas, con el cuaderno abierto en el regazo y una pequeña linterna en la mano. Escribía, con esa concentración total de la que él ya la había visto antes, esa concentración que hacía que el mundo dejara de existir a su alrededor. Esta vez no cerró el cuaderno cuando lo vio. Quizás porque eran las 2 de la mañana y la guardia baja con el sueño. Quizás porque algo entre ellos había cambiado en estos 7 días de manera que ya no era necesario esconder tanto. Lo miró. Él la miró. ¿No puedes dormir?, preguntó ella. No. ¿Tú? Yo escribo cuando no puedo dormir. Rodrigo se sentó en el suelo a su lado, con la espalda contra la pared de enfrente. ¿Qué escribes?, preguntó.
Esta vez no dijo recetas. Cosas que no puedo decirle a nadie. Dijo. ¿Por qué no puedes decírselas a nadie? Porque no hay nadie, dijo. Lo dijo sin queja, sin dramatismo, como un hecho geográfico. No hay montañas en este lugar. No hay nadie a quien decirle estas cosas. Rodrigo la miró. Y esa frase, esas 4 palabras, porque no hay nadie, cayeron en algo dentro de él con un peso que no esperaba. Porque él la entendía completamente. No de manera teórica, sino de manera absolutamente concreta y personal. La soledad no de quien está físicamente solo, sino de quien está rodeado de gente y aún así no tiene a quien decirle las cosas que importan de verdad. ¿Me dejarías leer algo?, preguntó. Marisol lo miró. Fue una mirada larga, de las que pesan. No, dijo. Está bien, pero te puedo contar de qué escribo. Rodrigo esperó. Marisol bajó los ojos al cuaderno. Lo cerró despacio, guardando lo que había adentro. Escribo sobre mi abuela, dijo. Sobre las cosas que me enseñó. No solo las recetas. Las otras cosas. Lo que decía sobre la vida, sobre las personas, sobre cómo uno sabe cuando algo vale la pena y cuando no. Una pausa. Y escribo sobre lo que quiero. Lo que quiero que sea mi vida. No lo que es ahora ni lo que fue antes. Lo que quiero que sea. ¿Y qué quieres que sea? Marisol tardó. Quiero tener un lugar, dijo en voz baja. No necesariamente grande ni lujoso. Solo un lugar que sea mío. Donde pueda cocinar para gente que elija cocinarles. Donde pueda tener mi huerto. Una pausa. Donde pueda dormir sin estar pendiente de si hay que irse. Rodrigo la escuchó. Escuchó también lo que no dijo. Lo de dormir sin estar pendiente. Lo que eso implicaba sobre los 2 años anteriores. Sobre lo que la había hecho huir. ¿Cuánto tiempo más vas a estar aquí?, preguntó ella. No lo sé. ¿No tiene empresa que atender? ¿Reuniones? ¿Ciudad? Sí. Y estoy aquí, dijo simplemente. Marisol lo miró. ¿Por qué?, preguntó. No con coquetería. Con esa honestidad directa de siempre. Rodrigo consideró la pregunta. Podría haber dicho varias cosas. Cosas verdaderas pero incompletas. Que necesitaba descansar. Que la hacienda necesitaba atención. Que había pendientes que revisar con don Fortino. Pero eran las 2 de la mañana y la luna entraba por la ventana y Marisol lo estaba mirando con esa mirada que hacía que mentir pareciera no solo innecesario sino imposible. Porque hace 7 días llegué a esta hacienda huyendo de una vida que me cansó, dijo. Y encontré una cocina con olor a comida de mi infancia y a alguien que me habló como si yo fuera una persona y no un apellido. Una pausa. Y desde entonces me ha resultado muy difícil tener razones para irme. El silencio que siguió fue del tipo que no se interrumpe. Marisol no respondió de inmediato. Miraba sus manos sobre el cuaderno cerrado. Y cuando habló, su voz era tan baja que Rodrigo tuvo que inclinarse ligeramente para escucharla. Tenga cuidado con eso, dijo. ¿Con qué? Con quedarse por las razones equivocadas. ¿Cuáles serían las razones equivocadas? Ella levantó los ojos. Quedarse porque estás huyendo de algo, dijo. Eso no es quedarse. Es solo esconderse en otro lugar. Rodrigo la miró. Y algo en esas palabras le llegó de una manera que no esperaba. No porque fueran hirientes, sino porque eran exactamente lo que necesitaba escuchar y que nadie más en su vida le habría dicho. ¿Y si me quedo porque encontré algo que vale la pena?, preguntó. Marisol sostuvo su mirada. Y en ese momento, en ese corredor a las 2 de la mañana con la luna dibujando luz en el piso de barro y el cuaderno cerrado entre sus manos, algo pasó entre ellos que no tuvo nombre todavía pero que los dos sintieron con la misma claridad. Como cuando el cielo cambia justo antes de la lluvia, sin que caiga todavía una gota.
sin que nadie lo haya anunciado. Pero el aire lo sabe, y el cuerpo lo sabe, y ya no hay manera de pretender que no se siente. Esa es una pregunta diferente, dijo Marisol en voz baja. ¿Y cuál es la respuesta? Ella bajó la vista al cuaderno. Esa todavía no la sé, dijo. Rodrigo asintió. Está bien, dijo. Tengo tiempo. Y Marisol, que llevaba 2 años diciéndose que no podía permitirse confiar en esa frase cuando venía de otra persona, que la había escuchado antes y había resultado ser mentira, que tenía todas las razones del mundo para no creerle, sintió algo que no pudo detener. Quiso creerle. No lo hizo todavía. No completamente. Pero quiso. Y eso, después de 2 años, ya era algo enorme. La mañana del 8º día, Rodrigo tomó una llamada que no podía seguir evitando. Era su abogado. Había un problema legal urgente relacionado con una de las empresas del grupo. Necesitaba estar en la ciudad. Hoy, Rodrigo escuchó. Preguntó lo necesario. Dijo que llegaría en la tarde. Colgó. Se quedó sentado en el corredor con el teléfono en la mano durante un momento. Luego fue a la cocina. Marisol estaba preparando el desayuno. Lo miró cuando entró y leyó algo en su cara antes de que él dijera nada. Tiene que irse, dijo. No como pregunta. Sí. Hoy. Ella asintió. Volvió a la estufa. Rodrigo se quedó parado en el marco de la puerta. Marisol, dijo. ¿Qué? Voy a volver. Ella no respondió de inmediato. Siguió revolviendo lo que tenía en el sartén. La gente siempre dice eso, dijo al fin. Lo sé. Una pausa. Yo lo digo en serio. Ella se volvió. Lo miró. Y Rodrigo le sostuvo la mirada con esa seriedad que no era pose ni promesa vacía. Era solo la verdad dicha de frente, sin adorno, tal como era. ¿En cuánto tiempo? Preguntó ella. 2 semanas. Máximo. Marisol lo consideró. El huerto va a necesitar agua mientras usted no esté, dijo. Ya hablé con don Fortino. La albahaca que sembramos ayer necesita sombra las primeras 2 semanas. Se lo digo a don Fortino. Y hay una gotera en el techo del granero que... Marisol. Ella se detuvo. ¿Por qué me dices todo eso? Preguntó él con suavidad. Ella bajó la vista un segundo. Cuando la levantó, sus ojos tenían algo que él había visto muy pocas veces en ella. Algo sin la capa de protección habitual. Para que tenga razones concretas para volver, dijo en voz muy baja. Rodrigo la miró durante un momento largo. Y sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no supo qué hacer con ello. La certeza de que ese lugar, esa hacienda, esa cocina, esa mujer con tierra en la mejilla y un lápiz en el pelo y un cuaderno lleno de cosas que no podía decirle a nadie, era lo más real que había tocado en años. Se acercó. Se detuvo frente a ella. Y con mucho cuidado, con esa delicadeza de quien entiende que hay cosas que se rompen si uno no las trata bien, le dijo. No necesito razones concretas, Marisol. Ella lo miró. Ya tengo una que es suficiente. Y antes de que ella pudiera preguntar cuál, él ya se había dado la vuelta y estaba caminando hacia la habitación a recoger sus cosas. Marisol se quedó parada junto a la estufa, con el corazón haciendo algo que llevaba 2 años sin hacer. Latir diferente. Latir con algo que se parecía mucho, muchísimo, a la esperanza. 2 semanas. Rodrigo lo había dicho con la convicción de quien lo cree completamente en el momento en que lo dice. Y lo creía. Eso no era mentira. Lo que no había calculado era que la vida que había dejado en pausa no iba a seguir en pausa solo porque él hubiera decidido tomarse un respiro. Las empresas no esperan. Los socios no esperan. Los problemas legales, específicamente, tienen una manera muy particular de multiplicarse en cuanto uno les quita la atención 5 minutos. Las 2 semanas se convirtieron en 3.
Rodrigo las vivió con una irritación constante y silenciosa que su asistente notó, que su abogado notó, que hasta el chofer que lo llevaba de reunión en reunión notó sin atreverse a decir nada. Era una irritación que no venía del trabajo. Venía de otra cosa. Venía de esa sensación de estar en el lugar equivocado que uno tiene cuando ha conocido el lugar correcto y se ha alejado de él por obligación. Llamó a la hacienda 2 veces. La primera vez contestó don Fortino. Le dijo que todo estaba bien, que las lluvias habían llegado puntuales, que los caballos estaban bien, que la señorita Marisol había puesto a conservar los chiles del huerto y que el olor había llenado toda la casa por 3 días. La segunda vez contestó Carmen. Le dijo lo mismo que don Fortino, más o menos, y al final, con esa manera de las mujeres de decir más de lo que dicen, agregó: la señorita Marisol preguntó ayer si había noticias de usted, patrón. Rodrigo no respondió de inmediato. ¿Y qué le dijiste? Que no había noticias, que seguramente estaba muy ocupado. ¿Y ella? Asintió y siguió con su trabajo. Pausa. Carmen. Patrón. Dile que llego el viernes. Un silencio breve. Y luego, con una calidez que Carmen no se molestó en disimular. Con mucho gusto, patrón. El viernes llegó a mediodía. No avisó a qué hora exactamente. Solo había dicho el viernes. Y había algo en eso que era deliberado, aunque él no lo habría admitido en voz alta. No quería que lo esperaran. No quería llegar a una escena preparada. Quería llegar y encontrar lo que había. La hacienda como era cuando nadie sabía que estaba siendo observada. El auto entró por el camino de tierra bordeado de árboles y Rodrigo bajó la ventanilla y dejó que el aire le llegara a la cara. Olor a tierra, olor a pasto, y algo más, algo que venía de lejos, que tardó un momento en identificar. Comida, comida de verdad, del tipo que se prepara durante horas y que se mete en las paredes de una casa y en la memoria de quien la huele. Don Fortino salió a recibirlo. Bienvenido, patrón. Y luego, con esa economía de palabras que lo caracterizaba: la señorita lleva desde ayer cocinando. Rodrigo lo miró. ¿Desde ayer? Desde que Carmen le dijo que llegaba hoy. Rodrigo asintió. Sacó su maleta del maletero y caminó hacia la casa con algo en el pecho que era difícil de nombrar, pero que se parecía mucho a la emoción de volver a casa. No a una casa en particular. A la casa, la que uno encuentra y reconoce aunque nunca antes haya estado en ella. La cocina olía a todo a la vez. Mole, canela, chile tostado, algo con hierba santa que él no supo identificar pero que le llegó directo a algún lugar debajo del esternón. Había 3 ollas en la estufa, una comal con tortillas que Carmen volteaba con una paciencia de décadas. Y en el centro de todo eso, de espaldas a la puerta, Marisol. Tenía el mismo mandil de siempre. El cabello recogido, esta vez con una cinta, no con un lápiz. Se movía entre las ollas con esa eficiencia suya que nunca parecía apurada, aunque siempre parecía productiva. Como alguien que ha encontrado el ritmo exacto de lo que hace y ya no necesita pensarlo. Rodrigo se detuvo en el marco de la puerta. No dijo nada. Y ella, sin voltearse, sin que hubiera ninguna razón lógica para saberlo, dijo: ya llegó. No como pregunta. Ya llegué, dijo él. Marisol se volvió. Y en su cara pasó algo que ella controló rápidamente, pero que él alcanzó a ver en el segundo antes de que el control llegara. Algo que era alivio. Y que era también otra cosa que ninguno de los dos nombró todavía. 3 semanas, dijo ella. Lo sé, dijo 2. Lo sé. Una pausa. Hubo problemas que no podía dejar. Marisol lo miró un momento, evaluando, con esa mirada suya que pesaba y medía y no se conformaba con las respuestas fáciles. ¿Los resolvió? Sí. ¿Todos? Los que importaban. Ella asintió. Se volvió a la estufa.
El almuerzo está en 1 hora, dijo. Y Rodrigo, que había manejado empresas de cientos de millones de pesos, que había negociado contratos con gente que hacía del juego de poder su profesión, que no recordaba la última vez que alguien le había dicho algo y él simplemente lo había aceptado sin negociar ni contraofrecer, dijo: «Bien», y fue a dejar su maleta. El almuerzo fue el mejor que había comido en su vida. Y ya había tenido varios almuerzos que creía que eran los mejores que había comido en su vida, todos en esta cocina, todos preparados por las mismas manos. Pero este era diferente. Mole negro. No el mole de restaurante, no el mole de frasco, no el mole que se hace en 2 horas porque alguien tiene prisa. El mole que se hace con 20 ingredientes y 2 días de trabajo y una paciencia que la modernidad ha olvidado cómo tener. Con guajolote deshebrado. Con arroz rojo que tenía exactamente la cantidad correcta de todo. Con frijoles negros que habían hervido despacio hasta que cada uno tenía la textura perfecta. Y en el centro de la mesa, como si fuera lo más natural del mundo, un plato de memelas con requesón y epazote que Rodrigo no había pedido pero que Marisol había puesto ahí porque sí, porque ella sabía, de esa manera suya de saber cosas sin que nadie se las dijera, que él las necesitaba. Don Fortino y Carmen comieron también, en la mesa larga del comedor como siempre. No había jerarquía en esa mesa. Era una de las cosas que Rodrigo había notado desde el primer día y que le había gustado más de lo que esperaba. Nadie habló mucho durante el almuerzo, pero era el silencio de las personas que están bien juntas, no el silencio de las personas que no tienen nada que decirse. Cuando terminaron, Carmen se llevó los platos y don Fortino salió al campo. Rodrigo y Marisol se quedaron solos en el comedor con los últimos vasos de agua y la luz de la tarde entrando por la ventana larga. «Marisol», dijo Rodrigo. «¿Qué?» «Gracias». Ella lo miró. «¿Por qué?» «Por cocinar desde ayer». Una pausa. Marisol bajó los ojos al vaso. «No lo hice por usted», dijo. «¿Por quién lo hiciste?» Ella lo consideró. «Lo hice porque hacía tiempo que no cocinaba algo que valiera la pena», dijo al fin. «Y me dieron ganas». Rodrigo sonrió. Era la primera vez que ella lo veía sonreír de esa manera. No la sonrisa de hombre de negocios. No la sonrisa educada de quien sabe cuándo corresponde sonreír. La otra sonrisa. La que llegaba sola. «Está bien», dijo. «Gracias de todas formas». Marisol no respondió, pero tampoco bajó la vista. Esa tarde salieron a caminar por la hacienda. No fue planeado. Rodrigo había salido a ver el estado del granero, a revisar la gotera que Marisol le había mencionado antes de irse, y Marisol había salido al huerto, y sus caminos se habían cruzado en el patio central de la manera en que se cruzan las cosas cuando ya llevan tiempo yendo en la misma dirección. Caminaron por el borde de los potreros. La tarde tenía esa luz dorada de las 5 que hace que todo parezca más quieto de lo que es. Los caballos pastaban a lo lejos. Las montañas al fondo, siempre presentes, siempre calladas. Hablaron de cosas pequeñas al principio. Del huerto, de la albahaca que habían sembrado juntos y que había prendido bien. De las lluvias de la semana anterior. De un árbol viejo en el borde de la propiedad que tenía una rama a punto de caer y que había que cortar antes de que cayera sola. Y luego, despacio, sin que nadie lo decidiera, las cosas pequeñas se volvieron más grandes. «¿Cómo era tu abuelo?», preguntó Marisol. Rodrigo tardó un momento. «Callado», dijo. «No del tipo callado que no tiene nada que decir. Del tipo callado que no siente la necesidad de llenar el silencio con palabras que no sirven para nada». Una pausa. «Era el único adulto en mi familia que me escuchaba cuando hablaba, no esperando a que yo terminara para decir lo que él ya había decidido decir. Escuchando de verdad». «¿Y tu familia?» «Mi familia es muy buena en muchas cosas», dijo Rodrigo con una neutralidad que en realidad no era neutral.
En escuchar no es una de ellas. Marisol asintió. ¿Por eso viniste aquí? ¿A la hacienda? Vine porque no sabía a dónde más ir, dijo. Vine porque llevaba meses sintiéndome como un engranaje que funciona perfectamente dentro de una maquinaria que no le importa si el engranaje quiere estar ahí o no. Hizo una pausa. Y llegué aquí y la primera noche comí unos tamales que me hicieron recordar que había sido niño alguna vez. Que había habido un tiempo en que el mundo no era solo trabajo y obligaciones y apellido. Marisol lo escuchó sin interrumpirlo. ¿Y ahora?, preguntó cuando él terminó. Ahora estoy aquí de nuevo, dijo. Y no me siento como un engranaje. Ella no respondió de inmediato. Siguieron caminando. Rodrigo, dijo ella. Era la primera vez que usaba su nombre sin el usted. Los dos lo notaron. Ninguno lo comentó. ¿Qué? ¿Qué quieres de tu vida? Era una pregunta enorme para una tarde con luz dorada y caballos al fondo. Pero Marisol no hacía preguntas pequeñas cuando quería respuestas grandes. Rodrigo caminó unos pasos antes de responder. Quiero algo real, dijo al fin. No sé exactamente qué forma tiene eso todavía, pero sé lo que no quiere decir. No quiere decir más juntas donde nadie se mira a los ojos. No quiere decir más cenas donde todo el mundo habla de dinero y nadie habla de nada que importe. Una pausa. Quiere decir algo parecido a esto. ¿A esto?, dijo Marisol. A caminar sin prisa. A comer comida que alguien hizo con cuidado. A tener conversaciones que no tienen agenda detrás. Marisol lo miró de reojo. Eso suena muy bien en teoría, dijo. ¿Y en la práctica? En la práctica la gente como tú se aburre de esto en 3 meses. Rodrigo se detuvo. Marisol siguió caminando 2 pasos antes de notar que él se había detenido. Se volvió. ¿La gente como yo?, dijo él. Ella lo miró, sin retroceder. Gente que viene de ciudades grandes. De dinero. De una vida con muchos movimientos y mucho ruido. Una pausa. La quietud al principio parece un descanso. Después se convierte en claustrofobia. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Me estás dando una salida?, preguntó. Te estoy diciendo la verdad. ¿O te estás protegiendo? El silencio que siguió fue de los que no se llenan fácilmente. Marisol bajó la vista un momento. Luego la levantó. Y en su cara había algo que él reconoció porque era lo mismo que él había sentido cuando ella le dijo lo de quedarse por las razones equivocadas. La incomodidad de que alguien te vea con precisión. Las 2 cosas, dijo en voz baja. Rodrigo asintió. Y porque entendía eso completamente, porque no iba a usar su honestidad en su contra, dijo simplemente. Lo sé. Y empezó a caminar de nuevo. Marisol lo alcanzó, y siguieron caminando juntos, con la luz dorada volviéndose naranja y los pájaros empezando su ruido de tarde, sin resolver nada todavía pero con algo entre ellos que era más sólido que antes. No por lo que habían dicho sino por lo que habían podido decir. Esa noche, Rodrigo no se fue a dormir temprano. Se quedó en el corredor con un libro que no estaba leyendo, mirando el cielo lleno de estrellas que en la ciudad nunca se ven porque la luz artificial las aplasta. Aquí se veían todas. Miles. De esas que hacen que uno se sienta pequeño de una manera que no es deprimente sino liberadora. Pequeño en el buen sentido. Del tamaño correcto. Escuchó pasos. Marisol salió al corredor con 2 tazas de té. Le extendió una sin decir nada. Él la tomó sin decir nada. Ella se sentó en la silla de junto. Miraron las estrellas. Mi abuela decía que cada estrella es una historia que ya terminó, dijo Marisol después de un rato. Que la luz que vemos ya es vieja. Que lo que estamos viendo ya pasó hace miles de años y solo nos está llegando ahora. ¿Y eso te parece triste o hermoso? Ella consideró la pregunta con seriedad. Ambos, dijo.
como la mayoría de las cosas que importan. Rodrigo tomó su té. Estaba hecho con algo que tenía un sabor que no reconocía del todo, pero que era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Marisol, dijo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas en esta hacienda? 7 meses. ¿Y antes de aquí? Una fonda en Puebla. 6 meses. Antes, un restaurante en Querétaro. 4 meses. Hizo una pausa. Siempre moviéndome. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste en un lugar más de un año? Silencio. Antes de irme de San Marcos. Rodrigo procesó eso. ¿Y no te cansa? Preguntó con cuidado. Siempre moviéndote. Marisol miró las estrellas. Me cansa, dijo. Pero es lo que sé hacer. No es lo único que sabes hacer. Ella lo miró. ¿Qué quieres decir? Rodrigo eligió las palabras con el cuidado de quien sabe que hay frases que si se dicen mal rompen algo que todavía no tiene forma completa y que necesita más tiempo para terminar de formarse. Quiero decir que la persona que levantó ese huerto, dijo, que le pone nombre a las plantas y sabe exactamente cuánto espacio necesita cada una para crecer, no es la misma persona que está cómoda yéndose cada 6 meses. Una pausa. Esa persona quiere quedarse en algún lugar. Lo que pasa es que todavía no ha encontrado el lugar donde sea seguro hacerlo. El silencio que siguió duró mucho tiempo. Marisol no apartó los ojos de las estrellas, pero él vio, en el perfil de su cara, en la manera en que apretaba ligeramente la taza entre las manos, que algo de lo que él había dicho había llegado a un lugar adentro de ella donde las palabras generalmente no llegaban. ¿Eso es todo lo que querías decir? Preguntó ella en voz muy baja. Rodrigo la miró. No, dijo. Pero es suficiente por ahora. Marisol asintió despacio. Y siguieron mirando las estrellas. La luz vieja de historias que ya habían terminado. Llegando apenas ahora. Como tantas cosas que uno siente antes de entender completamente lo que está sintiendo. La mañana del día siguiente, Rodrigo se levantó antes del amanecer. Fue a la cocina. Marisol ya estaba ahí. Por supuesto que ya estaba ahí. Pero esta vez no estaba cocinando. Estaba sentada en la mesa pequeña junto a la ventana, con el cuaderno abierto y el café a un lado, escribiendo con esa concentración suya que hacía que el mundo dejara de existir a su alrededor. Rodrigo puso agua a calentar para su propio café. Lo hizo despacio, sin hacer ruido innecesario. Ella siguió escribiendo. Y en ese silencio de las 6 de la mañana, con la luz azul del amanecer entrando apenas por la ventana y el olor a café y a tierra húmeda, algo se acomodó entre ellos de una manera que ningún nombre tenía todavía, pero que se sentía como algo que ha encontrado su lugar después de mucho tiempo buscándolo. Rodrigo se sentó frente a ella con su taza. Marisol levantó la vista. Lo miró, y en su mirada había algo que él había aprendido a leer en estas semanas. No todo, no completamente, porque Marisol era de las personas que tienen capas y capas debajo de lo que muestran y que solo van dejando ver una capa a la vez, despacio, cuando deciden que es seguro. Pero lo suficiente para entender lo que esa mirada decía. Decía, estás aquí, y él asintió, aunque ella no había dicho nada en voz alta. ¿Qué estás escribiendo?, preguntó. Marisol bajó los ojos al cuaderno. Lo de siempre, dijo. ¿Lo que quieres que sea tu vida? Ella no respondió de inmediato. Estaba escribiendo sobre esta mañana, dijo al fin. Sobre el olor de este café. Sobre la luz de afuera. Una pausa. Sobre el hecho de que hay alguien sentado al otro lado de esta mesa. Rodrigo la miró. ¿Y eso tiene suficiente espacio en el cuaderno para escribirse?, preguntó en voz baja. Marisol sonrió. No la sonrisa pequeña y controlada de las primeras conversaciones. Una sonrisa más abierta. Del tipo que llega cuando uno decide, aunque sea por un momento, dejar de cuidarla tanto. Tiene exactamente el espacio suficiente,
dijo. Y afuera, el sol empezó a salir sobre las montañas. Naranja primero, luego dorado, luego toda la luz de un día que llegaba sin anunciarse, como las cosas que importan, como las personas que uno no estaba buscando y que de todas formas aparecen en el momento correcto, en la cocina correcta, en la hacienda que olía a infancia y a tierra mojada y a algo que todavía no tenía nombre pero que ya era, completamente e inequívocamente, real. Don Fortino entró a los 15 minutos. Vio la escena. Los dos con sus tazas. El silencio entre ellos que no era silencio vacío sino del tipo lleno. No dijo nada. Fue al fregadero. Se sirvió su agua. Y al salir, de espaldas a ellos, con esa discreción de 40 años de servicio que era en realidad una forma muy sofisticada de amor a la familia que había servido toda su vida, permitió que una sola cosa se le escapara en voz bajísima. Algo que sonaba a... Ya era hora. Ni Rodrigo ni Marisol lo escucharon. Pero si lo hubieran escuchado, ninguno de los dos lo habría podido negar.